Dios te bendiga, te habla la pastora Jenny Lilian López para hablarte acerca del reto del liderazgo actual. El reto del liderazgo del 2020, ya casi 2021. ¿Cuál es nuestro reto como líderes de la Iglesia del Señor? Nuestro reto es muy grande en este tiempo. Si siempre ha sido tener un liderazgo, ha sido un reto, pues en este tiempo lo es aún más. ¿Por qué? Porque este es un tiempo de preparar a la Iglesia para la venida del Señor. Preparar a la Iglesia incluye enseñar, fortalecer la doctrina, que la fe sea firme, que podamos preparar a la Iglesia en santidad, en purificación, en fruto del Espíritu Santo y sobre todo que la Iglesia esté alerta en cuanto al tiempo que estamos viviendo. Y también, por supuesto, ganar almas para el Señor, para que en el tiempo que nos queda podamos hacer el trabajo lo más eficazmente. Ahora, este reto no es simplemente el hecho de que tengo un llamado y me voy a poner a predicar, sino que este tiempo pues amerita algo más. Amerita derribar todo aquello que ha venido como argumento en los mismos hijos de Dios de que el liderazgo está contaminado. Han venido fortalezas espirituales, fortalezas mentales a muchos hijos de Dios a nivel mundial. Si podemos ver por las redes, vemos mucha gente simpatizante del Señor, pero enojados con la Iglesia, enojados con el liderazgo de la Iglesia. ¿Por qué? Esto ha ocurrido porque ha habido muy mal testimonio, un liderazgo corrompido, un liderazgo que se ha encontrado unos con otros, dividido, una iglesia realmente fracturada en los últimos tiempos que ha producido en los mismos hijos de Dios pues el rechazo a querer recibir a través del liderazgo. Entonces nosotros no queremos simpatizantes del Señor. Sabemos que la palabra nos habla de una fe que sea ferviente. Nos habla de las 10 vírgenes. Deberíamos estar nosotros entre las vírgenes prudentes, con el aceite en nuestras lámparas, con llenura del Espíritu Santo. Como líderes, pues es un gran reto porque llevar a los demás a una profundidad espiritual amerita que yo tenga esa profundidad espiritual. Porque ¿de qué le sirve al hombre ganar al mundo entero y perder su alma? Además, ¿cómo yo voy a atraer a la gente? ¿Cómo yo voy a ser guía de ciegos? O sea, si yo como líder todavía no he podido romper tantas ataduras en mi vida para tener una intimidad mayor con el Señor, ¿cómo llevo a la iglesia a esta intimidad? Entonces nuestro reto está en poder tener esta intimidad con el Señor hoy más que nunca, el poder fortalecer la fe como líderes. Por eso muchos de nosotros hemos de ser probados, vamos a pasar tribulaciones en este tiempo fuertes, porque el Señor nos está capacitando para poder hablar a otros lo que ya nosotros también hemos vivido. Si como líderes el Señor pues nos da la labor, nos pone en el lugar de guiar a su pueblo, pues ¿cómo vamos a esperar nosotros que nuestra vida va a ser un color de rosa para enseñar a la gente que tiene que fortalecer la fe en tiempos difíciles? Porque estos tiempos son difíciles. ¿Qué quiero decir con esto? Que el Señor va a permitir que también el liderazgo pase por momentos muy duros, difíciles, porque nosotros vamos a decir a la gente, mire, usted fortalezcase en la fe. Yo puedo dar testimonio de que Dios está conmigo porque he pasado esto, porque he atravesado aquello, porque también mi familia ha estado desorientada, porque también he tenido un hijo que ha estado apartado, porque yo también he tenido que luchar con tantas cosas, con la salud y con tantas cosas que se están presentando, las crisis. Porque ya basta de que el liderazgo quiera demostrar una apariencia para que la gente piense que porque tienes a Dios y tú tienes un llamado y eres una persona, eres un líder del Señor, eres alguien exitoso y ser exitoso es que nunca te pase nada malo y que somos gente excesivamente próspera porque esa es la única manera de demostrar que tenemos a Dios. Eso es falso. Nosotros como líderes pasamos muchas cosas, nuestras familias son sumamente atacadas, somos la gente que tenemos que dar el ejemplo en la fe y por eso el Señor va a probar esa fe. Este es un tiempo de quitarse máscara, quitarse careta y decirle al Señor, aquí estoy, heme aquí, y decirle a la gente, yo soy como tú también, paso las mismas dificultades, solo que el Señor me ha llamado para yo ayudarte a crecer en la fe y como tal, pues también pasó lo mismo que tú. Y Dios me ha dado una revelación y tengo una labor, tengo un llamamiento santo del cual no puedo escapar. Porque realmente el liderazgo, difícil que escape. ¿Sabe? Hace algunos meses atrás, yo creo que más que meses, como un año atrás, yo conocí a una persona acá en el lugar donde yo vivo actualmente que no sabe que soy pastora. Y yo conocí a alguien que me invitó a almorzar, una señora me invitó a almorzar sin conocerme. Y nos conocimos y fuimos a almorzar. Y cuando fuimos a almorzar, nos sentamos en una mesa y habían solo gente creyente, gente de autoridad política, pero también habían creyentes que estaban aconsejando. Yo estoy sentada allí
muy callada, porque yo no pretendía decir que era pastora, que era líder, no, porque extranjera, y además en ese momento pues yo quería escuchar qué era lo que ellos estaban hablando y cuáles eran sus opiniones al respecto, porque estaban predicando y la gente, los políticos que estaban allí estaban dando respuesta a las preguntas y a las sugerencias. Y yo me senté y estuve un rato allí y me preguntaron: ¿y usted qué opina? Porque eso sí dije que era cristiana después, y yo di mi opinión como cristiana. Yo dije, bueno, yo soy creyente y di mi opinión. Perfecto, pasamos después de esto a otro salón donde también me invitaron, y una persona que estaba allí se acercó a mí y me dijo: tú tienes un llamado. Y yo me sonreí y me dijo: tú tienes un llamado del Señor. Este hombre, un pastor. Y yo le dije: sí, efectivamente soy pastora, pero yo no quiero aquí decir a todo el mundo que soy pastora en este momento. Yo quiero estar acá entre ustedes y por un momento pues sentarme como el común de la gente. Y me dijo: no puedes huir del llamado del Señor. ¿Sabes que tu llamado es grande? Y me dio 3 palabras que impactaron mi vida. Me dijo: ¿sabes cuál es la función de los hijos de Dios en la tierra? Y me dijo: manifestar el amor del Padre. Me dijo: segundo, te voy a decir otra cosa. Eres una ministra del Señor y por lo tanto no te escondas, porque donde quiera que te metas, el Señor, quien te llamó, te va a señalar para que hagas lo que tienes que hacer. Y tercero, me dijo: pasarán muchas cosas en tu vida, recibirás rechazo y aún persecución, pero mi hermano dijo estas palabras y yo de verdad que quedé en ese momento pues impactada, porque yo no le dije quién era, mas él ya lo sabía. Estaba solamente haciéndome la pregunta para confirmar. Gloria a Dios, hablamos y le dije: hermano, no le diga a nadie. Él me dijo: me quedaré callado, pero Dios no calla. Posteriormente que estuvimos compartiendo en ese lugar, pues estábamos frente a un gran edificio y entramos, y era una gran iglesia muy reconocida en la ciudad, la iglesia más antigua de la ciudad. Y me dijeron: vamos a entrar allí, y cuando entramos había un congreso, una reunión pastoral. Y cuando yo entré, me dice una hermana: esta es una reunión de pastores, pero como usted viene acompañada con 3 pastores, porque ya el grupo se hizo grande, yo le voy a invitar a que pase. Y yo pasé porque había que anotarse con el nombre y de dónde eras pastor. Así es que ellos habían hablado de que yo podía pasar y me senté. Cuando me senté, inmediatamente la palabra era para mí. Estaba predicando un pastor de Estados Unidos, después llegó uno de Nicaragua y comenzaban a hablar y decían: tú que tienes un gran llamado y un ministerio. Y ahí yo entendí realmente que donde me meta, yo formo parte del liderazgo del Señor, que tengo un llamado y que no me puedo esconder. Hágalo bien o lo haga mal, igual no me puedo esconder. Tendré una recompensa, buena o mala, pero no puedo escapar. Puedo decidir si le sirvo a Dios o no servirle, pero eso no hará que me escape de la recompensa, buena o mala, por el llamamiento. Porque el llamado del Señor es un llamado del cielo, no es un cargo que alguien te pone. No es que simplemente a ti te dijeron: tú vas a hacer esto y ya. Y cuando tú quieras, tú le dices a la persona que te mandó a hacerlo: bueno, aquí está mi cargo, yo lo quiero entregar. No es así de sencillo, es un llamado del cielo, dependes del cielo. Haces la voluntad del Padre. Cuando tú tienes un llamado, entiende que haces la voluntad del Padre. Pues yo me senté allí y eso impactó mi ser. Posteriormente, este tiempo que transcurrió este año, pues de haber conocido a ese hombre, varias veces me ha venido a la mente lo que este hombre me dijo. Ha venido a mi ser. He tenido que reflexionar en aquellas palabras que me dijo este hombre, porque Dios ha estado hablando a mi vida del llamado que es del cielo y que no depende de hombres y que no es simplemente un cargo, sino que es un llamado divino. Y hace poco decidí contactar a este pastor. Y dije: voy a llamar al pastor, pero no tenía su número, más yo conseguí el número de alguien y le llamé, y esta persona que me respondió me dijo: quiero decirte que hace unos pocos meses el pastor murió. Y yo le dije: yo lo estoy llamando porque él me dio una palabra y le dije que impactó mi vida y quería contactarlo, pero bueno, ya que no pude hacerlo, le estuve preguntando de la vida del pastor y me dijo: este era un hombre de Dios que nunca dejó de ir a los hospitales, que estaba muy enfermo y cayó su enfermedad. No decía nada porque no quería exigir. Este hombre no tenía recursos, pero dedicó su vida a servirle al Señor. Pero en los últimos días de su vida, me dijo, él estaba interno en el hospital y él me dijo: hablé con el Señor y le dije: Señor, si me vas a sanar, levántame de aquí y que yo pueda brincar e ir a servirte. Pero si me voy a quedar postrado o voy a quedar con alguna deficiencia, mejor llévame contigo porque ya yo te he servido. Y me dice que al siguiente día, pues el pastor murió.
Realmente eso impactó mi vida, la conversación con este otro hombre, este otro hermano, porque yo lo llamé para hablar con el pastor y me dio esta respuesta. Y no solo eso, sino que me dijo, este hombre es un gran líder de Dios, me dijo, jamás desmayó, un hombre de excelente testimonio, un hombre de predicar en las plazas, un hombre que tuvo iglesia grande, pero también supo lo que es ir a la calle. Y me dijo, su último trabajo que hizo, lo hizo en la calle, me dijo, lo hizo con la gente de la calle, porque él decía, necesitamos salir y con los enfermos en el hospital. El liderazgo actual necesita realmente estar en contacto con la gente de a pie, porque es necesario limpiar esa imagen que la gente ha tenido de que el líder de Dios es una persona que se mantiene en una plataforma inmensa, inalcanzable para el resto de la iglesia. Te animo como líder del Señor a que puedas retomar las fuerzas en Él y recordar el llamamiento divino que tienes, no importando cuánta es la cantidad de personas que sea el rebaño que tú estás dirigiendo, no importando si es pequeño o es muy grande, a cuánto te toca hablarle si eres evangelista, si vas a la calle y hay multitudes, o sencillamente vas a salir a hablarle a un niño que está en el parque, o vas a hablarle a un anciano que te consigues sentadito en cualquier lugar. ¿Por qué? Porque este llamamiento va a depender de tu obediencia y no del alarde que tú puedas hacer delante de la gente, ni los aplausos ni el reconocimiento, sino la obediencia que tú tienes en ir a hacer lo que Dios te envió a hacer. Ya el resto de los que el Señor te ponga a tu alrededor para tú ir y hablarle, para tú ir y pastorear, para tú ir y guiar, si eres maestro, si eres maestra, para tú ir a enseñar, eso depende del Señor. Pero de ti va a depender ¿qué? El decirle, heme aquí, yo estoy dispuesto a ir, yo estoy dispuesto a ir. Y cuando iba a hacer este video, yo le dije, Señor, ¿qué palabra tú quieres que yo abra para darle al liderazgo? Porque voy a hacer un video. Voy a hacer un video para dejarlo acá en YouTube. Y yo quiero que este video quede. Y si alguien del liderazgo, de tu liderazgo, del liderazgo del Señor abre este video, pues pueda recibir una palabra a través de mí. Yo quiero que tú hables y sobre todo a mi vida. Y el Señor me trajo 2 de Pedro, capítulo 3, el versículo 9, donde dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. No queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan ¿a qué? A arrepentimiento. Y cuando dice la palabra todos, ¿a quién se está refiriendo? ¿A un sector? ¿Al impío solamente? A todos. ¿A todos por qué? Porque el Señor sabe la necesidad que tiene la iglesia de arrepentirse. Nosotros como hijos de Dios. ¿Sabe? Porque dice esta escritura, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. ¡Wow! Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Aleluya, en santa y piadosa manera de vivir. ¿Cómo vivimos para el Señor? ¿Cómo estamos viviendo? ¿Cómo está viviendo la iglesia? ¿Cómo estás viviendo tú? ¿Cómo estoy viviendo yo como líder de Dios, como pastor? ¿Cómo? Como maestro, ¿cómo estás viviendo actualmente? ¿Cuál es el testimonio que hay en ti? Yo te invito a reflexionar en esta palabra poderosa, porque yo misma estoy reflexionando en ella mientras estoy leyéndola, porque precisamente antes de iniciar el video fue que le dije al Señor, Señor, necesito que me des una palabra. Y cuando yo abrí la Biblia, no la abrí precisamente acá, la abrí en otra porción de la Escritura y la palabra era fuerte. Y yo la cerré por un momento y dije, wow, esta palabra es fuerte, Padre. Esta palabra quizás es una palabra para la intimidad contigo. Y la cerré y abrí 2 de Pedro y la segunda palabra que me dio aún era más fuerte. Y luego me trajo esta. Entonces yo decidí empezar por esta última. Y leyendo la escritura, entonces el Señor me lleva también a la segunda epístola de Pedro, en el capítulo anterior, en el capítulo 2, y en el versículo 13, donde dice, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozarse deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas que aún mientras comen con otros se recrean en sus errores. Tienen ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inocentes. Tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. ¡Wow! Tremenda esta palabra. La había leído antes, pero cómo me impactó cuando estaba buscando una palabra para hablarle al liderazgo. Porque cuando yo le digo, Señor, háblame, yo sé que Dios me habla a través de la Escritura y me preparo para esperar lo que Él va a hablar. Entonces dice, han dejado el camino recto. Quiere decir que no le está hablando a personas que fueron siempre malvadas o que fueron siempre personas falsas. Le está hablando a gente que anduvo en rectitud,
pero se desvió. Dice, han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaán, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Gloria a Dios por esta palabra, porque dice que dejaron el camino recto. Por eso luego en el capítulo 3 dice arrepentíos. Habla de un arrepentimiento diciendo que la venida del Señor está muy cerca. Y si hace tantos años escrita esta palabra, hoy en día que vemos las señales de Mateo 24 cumpliéndose, que nos indica que ya el Señor está pronto a venir, ¿cuánto más nos debe a nosotros como líderes inquietar esta escritura donde dice que algunos anduvieron un camino recto, pero que se desviaron? Y dice que por haberse desviado tendrán, dice acá, un galardón de la injusticia. Por eso entonces decía que tú tendrás tu galardón de acuerdo a tu conducta como líder del Señor. ¿Por qué? Porque puedes tener un galardón de acuerdo a tu trabajo, a las obras que tú has hecho en justicia, pero también un galardón de la injusticia. Sea que obedezca o no obedezca, que camines o no camines con el Señor, lo vas a tener si tienes un llamamiento santo, si eres un líder del Señor. Y pues mira, esta palabra continúa diciendo que fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Y estos son fuentes sin agua y nubes empujadas en la tormenta, para las cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Dice, pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne. Más me impacta lo que dice el versículo 19. Amado hijo del Señor, amado líder de Dios, amada mujer de Dios, sierva. Mire lo que dice esto. Dice acá, les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción. ¿Cómo puede un ciego guiar a otro ciego? ¿Cómo puedes prometer libertad en Cristo Jesús cuando tú mismo eres esclavo? Cuando tú mismo eres esclavo del pecado. Cuando dice acá que tú mismo, entonces, ofreciendo libertad, eres esclavo de una corrupción. Porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. ¿Qué quiere decir? Si a ti te vence la concupiscencia, si te vence el pecado, si te vence la iniquidad, eres esclavo de eso. Si tú eres vencido por la rabia, tú eres esclavo de la rabia. Y no puedes hablar de libertad cuando hay esclavitud en ti. Si tú eres vencido por la ambición, entonces quiere decir que eres esclavo de la ambición. ¿Cómo vas a ayudar a ser libre a los demás de una atadura si tú también estás atado? Ciego guía de ciego. No me digas, no pastora, pero es que todos tenemos falla y todos tenemos debilidad. Cierto, pero dice la escritura que nosotros no podemos ser gente que practica el pecado. Una cosa es tener fallas y otra, volverme una persona que ejercita el pecado. Es como el ejercicio. Una cosa es que yo mueva los brazos y otra que me dedique a ejercitar, me van a salir músculos. Así es el pecado. Una cosa es que yo tenga ciertas debilidades en la carne y muchas veces cometa falla, y otra es que yo practique y ya me dedique a pecar y me vuelva una persona experta en injusticia. El reto del liderazgo actualmente, wow, tremendo reto. Hablar de esto nos conmueve. Hablar de esto es duro, pero si tú eres un líder de Dios, el Señor te está hablando a través de mí. El Señor te está hablando. Y no podemos simplemente escapar de esto y decir, yo voy a hacer como que no lo oí, yo creo que eso no es conmigo, eso es con el pastor tal de la iglesia cual. No, el Señor nos está hablando a nosotros. Él nos demanda, Él te demanda a ti, Él me demanda a mí. Es un tiempo de mayor profundidad. 2 horas con los hombres, 5 horas con el Señor, en una intimidad mayor, en una intimidad, en un arrepentimiento, en una búsqueda de su presencia. Son tiempos difíciles, que los tiempos serán acortados por causa de los justos, por los sufrimientos, pero también por las tentaciones. Porque el Señor sabe todo el bombardeo que nosotros tenemos a nuestro alrededor. ¿Acaso como líderes no somos humanos? Claro que sí. ¿Acaso también a nosotros no viene a nuestra mente el cometer pecado? Por supuesto. No somos tentados por todo ese bombardeo en las redes sociales, donde lo que vemos es pornografía pública, donde lo que observamos es solamente cosas que invitan al pecado, donde es un bombardeo tan grande que muchas veces tú quieres evitar oír y de alguna manera tienes que oír. Es un reto, por supuesto que es un reto, aún en este tiempo, a mantenernos en santidad. Fácil no es, pero imposible tampoco. Con la ayuda de Él lo podemos lograr, porque su yugo dice que es fácil. Tomar la cruz y seguirlo, es buscarlo, es estar allí, es salir corriendo, como hizo José en medio de la tentación, es no quedarte allí para demostrarle a nadie que tú eres muy fuerte, sino que si la tentación está allí, es preferible que tú salgas corriendo antes de que caigas en pecado. Es decir, muchas veces no cuando tu carne dice sí. Es una lucha constante con tus propios pensamientos, pero es el saber que tienes un llamado. Es el saber que Dios te llamó para este tiempo para guiar el rebaño. Y que por causa tuya y tu mal testimonio se pueden perder muchísimos. Que hay mucha gente que sabe que tú te paras en el púlpito con el micrófono, pero ya sabe que tú no tienes una vida recta. Mucha gente que sabe que tú andas en corrupción. Y es necesario venir a cuentas con Él. Porque el hecho de que la gente lo sepa
Pero Dios es lo que más importa. Más sin embargo, por causa tuya se pierden otros. Dios no te va a demandar nada más tu alma, va a demandar las almas de todos los que permitió que estuvieran bajo tu cobertura o que estuviesen bajo tus servicios o bajo tu enseñanza. Tómalo como tú a bien te haya llamado el Señor. Son muchos que se pueden ganar a través de ti. Yo pudiera decirte que ¿cuál es el reto del liderazgo de la iglesia? Ganar muchas almas. Gloria a Dios. Pero ¿qué puede pasar? Que lo que estés ganando es que se pierdan muchas almas a través de ti. Muchos que te ven y dicen, esto no es ejemplo de nadie, y son gente inmadura. Tú dirás, no, pero es que no sigan al hombre sino a Dios. Ajá. Pero dime tú, para muchas personas que llegan al Señor y son sumamente nuevas, que están buscando leche espiritual y que su vida va a estar en ese momento edificada en la fe que ve en ti. Y luego resulta que consigue que tu liderazgo es un liderazgo basado en una estructura humana y no en la presencia del Señor. Por eso es que este tiempo es un reto para el liderazgo mucho mayor. ¿Por qué? Porque la maldad está sumamente multiplicada. Porque realmente son los tiempos que se cumplen esas señales, ese principio de dolores, donde nosotros vamos a ver que hay muchas dificultades y no podemos nosotros como líderes salir corriendo, sino que nuestra labor es decirle a la gente, mantente firme. Entonces quiere decir que yo tengo que ser la primera en aprender a sobrellevar las cargas y a mantenerme firme en esta fe al cual el Señor me llamó. Líder del Señor, el tiempo se nos agota. El tiempo se nos agota. Esto es algo que tenemos que entenderlo. 2020, 2021 son años difíciles. Si el 2020 ha sido fuerte, el 2021 no vayas a pensar que va a ser el año donde se te va a olvidar lo que pasó en el 2020. Cada año tendrá lo suyo para ir anunciando la gran tribulación, la venida del Señor. Entonces no esperemos que vengan años de oro. ¿Esperamos un avivamiento? Sí esperamos un avivamiento, pero no pensemos que el avivamiento va a ser como nuestra idea mental la hemos tenido, que va a ser un avivamiento hermosísimo en nuestras iglesias con mucha gente. El avivamiento que viene para este tiempo es un avivamiento en tiempos difíciles, en tiempos crueles, en tiempos de crisis, en tiempos de persecución. Por lo tanto, vamos a ser probados nosotros en nuestro ser y en nuestro llamado. Realmente va a pesar en nuestras vidas, va a hacer peso el que tengamos un llamamiento santo. Y dice la Escritura, mire lo que dice acá en el versículo 12 del mismo capítulo 3 de segunda epístola de Pedro. Dice, esperando y apresurando para la venida del día de Dios. Apresurados. Estos son días apresurados. Estos son días que no tienes que estar haciendo otros planes, líder del Señor. No que yo tengo un plan de que de aquí a 20 años voy a tener una iglesia y de aquí a... No, olvídese de estos planes. Tú dirás, pastora, pero ¿qué? ¿Cómo yo tengo que vivir como si Cristo no viene nunca, pero como si viene ahora? Porque yo he escuchado algunas cosas así. Yo voy a hacer planes como si no viene todavía, pero voy a vivir como que viene hoy. Miren, mi hermano, el Señor está hablando. Y Él me ha hablado a mí de forma personal. Y me ha dicho, habla al pueblo, habla a la iglesia. Y diles que vean la higuera, que miren la higuera. Y la higuera es Israel. Y mira lo que está ocurriendo. Por primera vez históricamente en toda la historia de Israel se firma tratado de paz. Y dime tú, si conoces la Escritura como líder del Señor, esto no te parece que es suficiente para darte cuenta que tenemos que apresurarnos. Este tratado de paz que se ha ido firmando es una señal muy importante. Mira la higuera, observa lo que está ocurriendo con Israel y observa lo que ocurre en todas las señales que Dios está permitiendo que veamos. Es tiempo de apresurarnos. El Señor me ha dicho, háblales, que miren la higuera, y habla a mi iglesia que no hagan otros planes, que el único plan que tienen que tener es purificar su vida. El Señor nos hace este gran llamado a ti y a mí para este tiempo poderoso. Vivir estos tiempos significa un gran reto, una gran responsabilidad. No es cualquier cosa. No es cualquier cosa que tú tengas un llamado y seas un ministro de Dios en este tiempo. Te toca que la gente se afirme en la fe. Enseñar a las personas que el miedo tiene que irse a un lado. Pero ¿cómo tú muestras esto? Tienes que tener revelación en la palabra. Palabra rema, palabra revelada. Para eso se requiere personas que hayan muerto a sí mismas. Esperar que el Señor nos complazca en todo no nos hace morir a nosotros mismos. Y muchas veces pensamos que tiene que Dios complacernos en todo. El hecho de que Dios nos responda en todas nuestras necesidades no quiere decir que nos complazca en todo. Una cosa es que Dios nos responde y nos suple conforme a sus riquezas en gloria. Y otra, que el Señor nos va a consentir, dándonos todo lo que la carne quiera, complaciendo nuestro ego e impidiendo que haya una muerte en el yo. El Señor va a permitir acontecimientos que tengamos que morir. Hermana, líder, hijo, hija que me oyes. No temas, el Señor está contigo. Pero el Señor sencillamente está pasándote por los procesos necesarios para que tú puedas ser esa mujer, ese hombre de Dios que le hable a la iglesia, que traiga la gente a los pies de Cristo. Gente de a pie, gente común. No personas que se pongan arriba para mostrar que tienen una gran autoridad, sino gente que pueda caminar con el pueblo como lo hizo Jesús. Son tiempos de salir a caminar con el pueblo, como lo hacía Jesús, porque el pueblo anda como ovejas sin pastor. ¿Cuántos no andan como ovejas sin pastor? En las redes sociales tú puedes entrar. Y cómo hay personas que te hacen comentarios en las redes. Cuando tú haces algún trabajo en las redes como videos y mandas imágenes y comienza la gente a enviarte mensajes.
gente que tú no conoces, y te coloca versículos bíblicos, y te dice amén, pero cuando te metes en su perfil te das cuenta que no tienen una vida recta, y que ni siquiera se congregan. Son gente apartadas, son gente que salieron del redil. Ellos andan como ovejas sin pastor. Muchos hijos de pastores, hijos de creyentes, conocen la escritura, pero andan como ovejas sin pastor. Necesitas salir a la calle, tú y yo necesitamos, líder de Dios, salir a caminar con la multitud, ensuciarnos el traje, sentarnos en el suelo. Nos toca cubrir con nuestro manto a aquella mujer pecadora que consigamos en adulterio. Nos toca sentarnos con el hambriento y darle de comer, orar para que se multipliquen los panes y los peces para que la gente pueda comer algo. Este es el reto. No es tenerle un esplendor y luces y cámaras y acción, sino que hay gente que anda como ovejas sin pastor, y que tengas misericordia como lo tuvo el Señor, porque hay mucha necesidad y porque es necesario hacer la obra, pero por sobre todo desarrollar ese nivel de profundidad e intimidad con Él, con el amado, con el Señor. Bendito es el Señor. Oh, yo te invito en esta hora que tú puedas conmigo orar y que podamos orar juntos en este momento. Yo te invito a que podamos orar juntos. Podamos decirle: Señor, yo vengo delante de ti. Dice esta palabra con arrepentimiento, porque muchos han dejado el camino recto. Aún conociendo de la Escritura, porque esta porción de la Escritura habla de personas que son líderes. Yo te invito a que leas segundo capítulo y tercer capítulo para que puedas ver en la segunda epístola de Pedro lo que el Señor está hablando. Y poder decirle: Padre, yo te pido perdón y yo vengo delante de ti con arrepentimiento, porque como líder de Dios he fallado. Amado Dios, tú me has llamado y muchas veces he sido desobediente y no he acudido al llamado. Tú me has llamado, pero he usado el llamado para ser visto de los hombres. Me he dividido. Oh Señor, perdón. En nombre del liderazgo de tu iglesia te pedimos perdón. En nombre del liderazgo de las naciones te pedimos perdón. Y en esta hora te pedimos que restaures nuestras vidas, que pongas el querer como el hacer, según tu buena voluntad de poder hacer el trabajo como tú quieres que lo hagamos y no como nosotros lo queremos hacer. Que deshagas nuestros planes, todas las metas y los proyectos que hemos hecho si estos no te agradan, y empieces algo nuevo, aun cuando nosotros no estemos de acuerdo. Bendito y amado Dios, perdónanos por la corrupción de tu iglesia, del liderazgo de tu iglesia. Perdónanos por haberte fallado. Aquí estamos. Necesitamos nos restaure, nos limpie, nos laves. Queremos cambiar, queremos dar un paso de fe, queremos salir a la calle, queremos ser testimonio vivo de tu palabra. Ayúdanos a serte fieles. Ir allí, Señor, haz un compromiso contigo, haz un compromiso con el Señor. Pronto está su venida. Y recuerda lo que dice esta escritura: hay galardón de injusticia como lo hay de justicia. Hay corona de gloria, pero también hay galardón de injusticia. O sea que el Señor entregará a cada uno lo que le corresponde. No queremos ser de aquellos que recibamos un galardón de nuestra injusticia. Bendito el nombre del Señor, que en esta hora nos está hablando. Gracias te damos, Dios, por esta palabra en el nombre poderoso